hermanos, buenos días. Soy la hermana Silvia López Moya. Hoy vengo a explicarle las dispensaciones. Como sabemos, son 7. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo que Dios trata con el hombre en diferentes edades y épocas. ¿Qué quiere decir dispensación? Quiere decir administración, mayordomía, apostolado o ministerio. Dios pone a prueba la obediencia del hombre por medio de una revelación de su voluntad. Las 7 dispensaciones se entrelazan. Cuando una todavía no termina, la otra ya empieza, abarcando el comienzo de la otra. En cada dispensación Dios hizo un pacto con el hombre. Esa era la revelación para ese periodo. Primera dispensación. La primera dispensación comenzó con la creación del primer hombre y se extendió hasta la expulsión del Edén. Fueron creados perfectos, también fueron creados inocentes, ignorantes del bien y el mal. Siendo libre para escoger entre el bien y el mal, y a pesar de todas estas ventajas, escogieron desobedecerle a Dios. Como una de las obligaciones era que no debían comer del árbol prohibido, y sobre todo solo creerle a Dios, y no a Satanás. Al probar la fruta prohibida, prueba que confió más en Satanás que en Dios, y este ha constituido el gran pecado de los siglos. Como consecuencia, el resultado fue la primera caída del hombre, y como consecuencia y juicio final fue: hecho pues fuera al hombre, y fue expulsado de ese bello paraíso. Y Dios pronunció juicio sobre la serpiente, la mujer, el hombre y la tierra. También vemos como en Génesis 3:15 el protoevangelio aparece con la promesa que vendría el ungido de Dios o el Mesías Salvador. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Segunda dispensación de la conciencia. Habiendo perdido su calidad de hijos de Dios, el hombre fue expulsado del Edén y echado a un mundo maldecido. Allí empezó una nueva dispensación o trato de Dios con el hombre. El hombre se hallaba en un estado caído, con experiencia en el bien y el mal, y ahora gobernará bajo su conciencia. Ahora vemos a Caín, que era maligno, y a Abel, que era justo, hijos de Adán y Eva, simientes opuestas. La Biblia no explica con claridad las ceremonias religiosas que debían hacer en esta época, y parece que Caín y Abel no sabían qué ofrenda traer a Dios. Caín trajo el fruto de la tierra, legumbres, y Abel las mejores partes de un cordero, agradando más a Dios la ofrenda de Abel. Y Dios dio a Adán y a Eva otro hijo, y renovó la simiente justa de Set, eligiendo a Set. Y aquí comienza la senda de la simiente, el Redentor prometido en Génesis 3:15. Pero la maldad se multiplicaba, y en Génesis 6:1-13 dice: cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad, hasta que corrompióse la tierra y llenóse de violencia. Y declaró Dios: raeré los hombres de sobre la faz de la tierra. Y así Dios puso fin a la segunda prueba del hombre natural con un juicio, el diluvio. Solo 8 personas escaparon del diluvio: los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet y sus esposas. Tercera dispensación postdiluviana o gobierno humano. Dios llama a Noé, conocido como el padre de la era postdiluviana. Fue un hombre perfecto y justo ante la presencia de Dios. Noé y Matusalén fueron contemporáneos por 600 años antes del diluvio. Noé fue el responsable de transferir la historia del antiguo al nuevo mundo, siendo poblado por sus hijos Cam, Sem y Jafet. Esta dispensación duró desde el diluvio hasta Babel, 427 años. Dios le otorgó a Noé el dominio de gobernar la tierra para Dios. La ruina de Noé fue el vino, y por consecuencia la lección de esta dispensación es: el hombre no sabe ni puede gobernar por causa del pecado. Babel fue una rebelión política y religiosa contra Dios. Nimrod
nieto de Can, fue la cabecera del reino de Babel. Ellos quisieron hacerse un nombre para sí mismos. Esta dispensación resultó en el atentado impío de hacerse independientes de Dios en y por medio de Babel. Su término fue el juicio en esta dispensación de confusión de lenguas, idiomas y la dispersión. Nuevamente Dios tuvo que interferir usando la confusión de lenguas. Aún así, Dios ya había hecho un pacto con Noé cuando salió del arca en Génesis 8:20, la promesa de no volver a destruir la tierra con agua. Cuarta dispensación, patriarcal. En esta dispensación, en el propósito de Dios estaba el llamado de Abraham, que vivía en Ur de los caldeos, dentro del pueblo de Nisroch. De ese ambiente desobediente e idólatra, Dios hace el llamado a Abraham y hace un pacto con él. Uno fue multiplicar su simiente innumerablemente y ser padre de muchas naciones. En ese pacto Dios pedía la circuncisión como señal. Tenía que obedecer y creer que le daría un hijo a esa edad, Isaac y Jacob o Israel, y las 12 tribus de Israel. El motivo especial de su llamado era que fuera modelo de fe, que se levantara una nación como ejemplo, la nación judía, para que la tierra fuera el hogar terrenal del Mesías. Pero el fracaso vino nuevamente, y Abraham dudó de la promesa y descendió a Egipto como su nieto Jacob o Israel. Dios los hubiera respaldado si lo hubieran creído y obedecido, terminando esta dispensación con el juicio de esclavitud en Egipto. Sin embargo, Abraham nos deja un ejemplo como el padre de los de la fe, nosotros. Quinta dispensación, legal o ley. Dios, al ver que el hombre no obedece, aunque él le haga promesas, Dios da un nuevo pacto y es la ley. En el desierto, en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés las tablas de la ley, no obedeciéndolas. Esta dispensación tiene su duración desde la presentación y aceptación del pacto en el monte Sinaí hasta el Calvario. Este pacto en su momento solo era para Israel, 2 meses después de salir de la esclavitud de Egipto, no como hijos de Abraham, sino como la casa de Jacob, hijos de Israel. Éxodo 19:3. Después de la muerte de Moisés, el pueblo fue guiado hacia Canaán por su sucesor Josué. En estos periodos críticos, Dios escogió a hombres de las tribus por donde él pudiera gobernar y ejecutar sus juicios. Estos eran llamados los jueces de Israel. Después, cansado el pueblo de ese gobierno, demandó un rey y así se nombró a Saúl el primer rey, reinando 40 años. Luego se nombró a David, su reinado también fue de 40 años. Y por último se nombró a Salomón, alcanzando la cima de su gloria nacional, mandando a edificar el templo de Jerusalén y así siendo un reino unido. Segunda y tercera parte de la quinta dispensación. Y así sus hijos Roboam y Jeroboam, como reyes, no aceptaron a Roboam, y éste huyó por temor a sus amenazas, temiendo por su vida. Jeroboam, de la tribu de Efraín, por su carácter, consiguió ser rey de un nuevo reino, y como pueblo dividido cayeron en cautiverio, y más tarde vino el fin con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Los muros de la ciudad fueron destruidos. Ciro, como gobernador de Babilonia, emite un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar su santuario. Esdras y Nehemías y profetas como Malaquías, Ageo, Zacarías, Dios levanta también para restaurar la ciudad y las escrituras destruidas. Cuarta parte de la quinta dispensación.
En el Nuevo Testamento Dios había anunciado a una joven judía llamada María, y que daría a luz un hijo y llamará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. A los 30 años Jesús se presenta a Juan para ser bautizado, y él reconociéndolo como el Mesías. Después de su regreso de la tentación, fue determinado por la realización del primer milagro, al cambiar el agua por vino en Canaán. Su entrada triunfal. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Mateo 21, del 1 al 11. Hosana al Hijo de David. La traición y arresto. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. La crucifixión. Entonces los soldados del gobernador le llevaron para crucificarle. Mateo 27, del 57 al 60. La resurrección. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, un ángel le dijo a las mujeres: No temáis, porque si yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues él ha resucitado. Mateo 28. La ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos 1, del 1 al 11. Terminando esta dispensación en juicio de esta en la cruz del Calvario. Sexta dispensación, eclesiástica o de la gracia. Esta dispensación empezó con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La salvación eterna de Dios es ahora ofrecida gratuitamente al judío y al gentil. La responsabilidad del hombre es creerle y obedecerle a Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Los nacidos de nuevo, vivos y muertos en Cristo, serán resucitados y en un momento, cuando Cristo regrese para llevar su especial tesoro. El siguiente suceso es la manifestación del Anticristo, el tiempo de la mayor tribulación. Será un tiempo de tiranía y desorden lleno de odio y derramamiento de sangre con la gran batalla de Armagedón. El profeta Zacarías declara que cuando Cristo regrese a la tierra, otra vez sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, y toda la tierra será bendita por la gloria de su presencia. Entonces Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, se sentará sobre su trono lleno de gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 a 10. El juicio de esta dispensación termina el lagar del vino de su ira. Apocalipsis 19, 15. La revelación de Jesucristo. Séptima dispensación, mesiánica o reino milenial. El juicio de las naciones vivientes que sobrevivan a este juicio llegarán a formar parte del reino milenial, reconociendo y adorando al Rey, el Señor de los ejércitos. El juicio de las naciones estará seguido por una edad de paz universal. Al fin, la oración de los santos de todas las edades es contestada. La simiente de la mujer ha herido la cabeza de la serpiente. La frente que fue herida por las espinas ahora lleva la corona. Sus pies suben al trono, su mano tiene el cetro. Él reinará para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Satanás es suelto después de los 1000 años y saldrá a engañar nuevamente a las naciones. Gog y Magog se reúnen para la batalla, pero Dios manda fuego del cielo y los consume, y Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre. El libro de la vida es abierto, y cuyos nombres no están escritos en él son destinados al castigo eterno, que es la muerte segunda. Los cielos y la tierra purificados con fuego, y nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice el Señor: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. He aquí
yo hago todas las cosas nuevas. Amén.